Y regresamos a Señal Global con más información. Y ahora vamos a Estados Unidos, donde sorpresivamente en varias ciudades importantes de ese país, le comento algunas: Washington, Nueva York, Boston y Chicago, miles salieron a manifestarse a las calles, esto para reclamar al gobierno de Donald Trump que mantenga justo la investigación relacionada con la famosa trama rusa y que liderea en este caso el fiscal especial Robert Mueller. Quieren que esta investigación llegue a fondo y se sancione, si es que hay, a los responsables. Más información. Centenares de manifestantes en varias ciudades de Estados Unidos reclamaron este jueves al gobierno de Donald Trump que mantenga la investigación sobre la trama rusa que lidera el fiscal especial Robert Mueller. El despido del hasta ahora fiscal general Jeff Sessions y el nombramiento provisional en su lugar de Matthew Whitaker, crítico con Mueller y la investigación, ha hecho temer que el Departamento de Justicia cumpla finalmente con el deseo de Trump de cerrarla. El caso investiga supuestos contactos del presidente de Estados Unidos con Moscú durante la campaña electoral de 2016. En Washington, cientos de personas protestaron frente a la Casa Blanca al grito de "Nadie está por encima de la ley", entre otras consignas. Una de las marchas más numerosas del país fue aquí en Nueva York, donde centenares de personas se agruparon en Times Square. El llamado nacional de varias plataformas y organizaciones también tuvo eco en ciudades como Oakland, Boston y Chicago, entre muchas otras urbes. Trump despidió a Sessions este miércoles tras meses de tensión. El mandatario nombró a Whitaker y le concedió la autoridad para supervisar las pesquisas del fiscal especial Mueller, arrebatándosela al vicefiscal general Rod Rosenstein, quien tenía esa responsabilidad desde hace un año y medio. Y precisamente para que nos hable sobre este post-Halloween de Donald Trump, que en un día corrió a un procurador y a un reportero, tenemos en la línea a Carlos Ramírez Powell, especialista en temas internacionales, y a quien saludo con gusto. ¿Qué tal, Carlos? Buen día. Muy buenos días, Víctor. Un saludo al auditorio que ha de estar profundamente entretenido con esta guerra palaciega de Washington, D.C., en donde básicamente se van generando nuevas paredes en un laberinto legal interesantísimo de ir desmenuzando en el tiempo. Mira, es prerrogativa del presidente norteamericano aceptar la renuncia de su procurador de justicia, nótese, aceptar su renuncia, aunque dentro de la carta de renuncia de Jeff Sessions dice: a solicitud tuya renuncio, muchas gracias por el honor conferido, etcétera. Pero aquí la palabra clave es de que Jeff Sessions ofrece la renuncia y Donald Trump se la acepta. Hay una pequeña cláusula legal dentro del aparato legal norteamericano en donde si el presidente Trump despide al procurador general, entonces se generan toda una serie de trabas para que él pueda designar al que vendría siendo el procurador general encargado del despacho, en este caso el señor Whitaker. Así que se va a lo que se podría llamar el debate legal fino, que obviamente en la calle, en las manifestaciones, no tiene ningún impacto, porque a final de cuentas, cuando MoveOn.org moviliza a sus huestes a lo largo de todos los Estados Unidos para defender a Jeff Sessions, en realidad no están generando un ambiente para dar clases de derecho y jurisprudencia norteamericana, sino que simplemente está subiendo de tono lo que viene siendo una importantísima disputa política que trasciende lo legal dentro del marco general del espectro norteamericano. Mira, estas elecciones siguen siendo un punto candente de disputa, porque a final de cuentas, mira, hay que recordar que Estados Unidos, sus 50 estados, cada estado tiene una legislación distinta respecto a cuáles son los requerimientos electorales.
Algunos estados piden identificación con fotografía, otros estados piden ciudadanía, otros estados simple y sencillamente piden que presentes un recibo de la luz para acreditar tu residencia para votar. En el marco de un mosaico tan diverso electoral, obviamente que hay miles de oportunidades, no cientos, miles de oportunidades para generar un marco de elecciones fraudulentas. Entonces, de ambos lados del partido, republicanos contra demócratas y demócratas contra republicanos, se pueden cruzar justificadamente, ¿sí?, acusaciones de trucar el proceso electoral. Y en eso vamos a estar entretenidos bastante en el estado de Arizona, en el estado de Florida, que ha sido tradicionalmente un estado en donde se trucan las elecciones. Hay que recordar que en Florida fue en donde hubo un error de conteo que tuvo que ser llevado a la Suprema Corte de Justicia norteamericana para que ésta resolviera a favor finalmente de George Bush en contra de Al Gore. En otras palabras, la Suprema Corte de Justicia fue la que tuvo que decidir si unos votos, 500 aproximadamente, eran a favor de Al Gore o a favor de George Bush. La Suprema Corte de Justicia determinó que el ganador era George Bush. Así que imagínate lo que se va a poner de complicado esta situación en los días y meses que van rumbo a diciembre, enero. Muy complicado. Mira, por otro lado, Víctor, déjame decirte, el señor Robert Mueller, el fiscal especial para la investigación del caso ruso, tiene aproximadamente un staff de 100 gentes y se gasta aproximadamente entre 8 y 10 millones de dólares mensuales investigando el caso ruso. Ya cumplió 2 años haciéndolo. Entonces, mira, independientemente de cuál sea el procurador general, Robert Mueller ya tiene que entregar conclusiones definitivas en breve. Esto es, ya tenemos que cerrar ese capítulo desde el punto de vista legal allá en Estados Unidos. ¿Qué es lo que va a publicar Robert Mueller? No sabemos. Sin embargo, la intentona demócrata es la de generar un marco de referencia en donde Robert Mueller pueda seguir investigando no únicamente la complicidad supuesta, que ellos le llaman colusión con los rusos, sino que también se pueda meter a la cuestión de los impuestos de Trump, a la cuestión de los amoríos de Trump cuando era joven, etcétera, ¿no? En otras palabras, un fiscal ilimitado en sus funciones para encontrar algún delito en el pasado del presidente. Así que mira, eso va a seguir generando una situación de tensión política ininterrumpida en donde básicamente el Partido Demócrata va a estar generando un ambiente en el cual se pueda plantear un desafuero, impeachment, en la Cámara Baja. Este desafuero obviamente será detenido en la Cámara Alta. ¿Por qué? Porque ahí está una mayoría republicana. Bien, yéndonos un poquito para atrás, la salida de Jeff Sessions le permite al presidente desclasificar toda una serie de documentos que van a consolidar lo que ya es una pista abierta por el inspector general Huber respecto a cuáles son las maniobras de los exfuncionarios del FBI y de la CIA para tratar de generar un marco de complicidad en contra de Trump con los rusos. En otras palabras, estamos a punto, y estoy hablando de los próximos 6 meses, de conocer cómo fue que James Comey, McCabe, Brennan en la CIA y Clapper en la National Security Agency, todos ellos se coludieron para sabotear la presidencia de Trump. Eso es lo que se encuentra en el fondo de la actual histérica, en mi opinión, disputa en Estados Unidos. Nótese, excesos de ambas partes, retóricos, por supuesto, y un ambiente general que muchos llaman preludio de una guerra civil. Así es, Carlos, así es que hay que esperar al tiempo. Muchas gracias por tu participación, Carlos. Víctor, hasta el lunes. Hasta el lunes próximo. Y bueno, pues ahí está muy interesante, como siempre usted escuchó los detalles, la investigación nos lo está adelantando. ¿Será esto un complot contra Trump? Con esto nos despedimos, pero hoy recordamos que el próximo lunes estaremos aquí en Señal Global. Hasta pronto.